Bueno, tenemos aquí a Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, ganador de los comicios del pasado 28 de julio. Lleva 2 noches con esta en España exiliado. El gobierno de Zapatero, por cierto, perdón, de Sánchez, como me traiciona el subconsciente, porque Zapatero es el que está detrás de todo esto. El gobierno de Sánchez no reconoce la victoria frente a Maduro de Edmundo González. Lo ha aceptado, que se exilie aquí, o sea, le da el asilo correspondiente desde el punto de vista político y humanitario, pero sigue sin reconocer esa victoria, a pesar de que ha habido un fraude electoral y un pucherazo por parte de Maduro, del dictador. Bien, vamos a conocer los intríngulis de esta llegada de Edmundo González a España. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora? ¿Qué podemos esperar todos sobre la posibilidad de que el régimen de Maduro caiga de una vez por todas, en la medida en que ha sido una mala noticia que alguien que gana unas elecciones tenga que abandonar el país, perseguido, con la amenaza de ser encarcelado, y detenido primero y encarcelado, e incluso también amenazas a su propia familia? Es muy lamentable y muy triste. Y esto es lo que no debería consentir el mundo civilizado, el mundo occidental, el mundo que cree en la libertad y en la democracia, pero eso es lo que se le está permitiendo al dictador. Y en España, bronca política. María Alonso, por todo esto, ¿verdad? Antonio, sin duda, la llegada de Edmundo González en España, pues lo que desata es una nueva tormenta política. Este pasado sábado se celebró el Comité Federal del PSOE, como saben, y Pedro Sánchez se pronunciaba por primera vez, lo hacía un mes y medio después de las elecciones en Venezuela, que fueron, como decías, el pasado 28 de julio. Esto decía del líder opositor, Pedro Sánchez. Defendiendo la democracia, combatiendo los bulos, las campañas de injerencia, protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar. España no va a abandonar, eso decía el presidente de gobierno apenas unas horas antes de que se enviara un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas, algo que obviamente Sánchez ya conocía cuando hizo ese anuncio en el Comité Federal. Hoy, desde el gobierno, tanto la ministra portavoz, Pilar Alegría, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, fijan el nuevo mantra del Ejecutivo: no ha habido ninguna negociación ni contrapartida. Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Luis Álvarez, va más allá. Dice que todas esas informaciones son tonterías. Quiero ser muy tajante y muy claro. Lo fui ayer, pero ante la sarta de tonterías y mentiras que estoy oyendo, no hay ninguna contrapartida ni ha habido ninguna negociación política. Ha habido contactos operativos, es que si no, no hubiera podido aterrizar el avión, por supuesto. Que no ha habido ningún tipo de negociación con el gobierno de Venezuela. Diga al gobierno de Venezuela lo que quiere decir. Lo único que ha habido ha sido autorizaciones para sobrevuelos. Eso decía Margarita Robles y José Manuel Álvarez, pero lo cierto es que tenemos versiones contradictorias, porque Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, contradice al ministro Álvarez. Delcy Rodríguez dice que la falsaria no es buena consejera y asegura que hubo amplias conversaciones con el gobierno de Pedro Sánchez para garantizar la salida del líder opositor. ¿Hubo o no hubo negociación? A ustedes la pregunta. Nuestro compañero Carlos Herrera lo tiene claro. Bueno, claro que ha habido negociación. Si no hay negociación, tú no sacas a un tipo de la embajada de Holanda y lo metes en el de España. Y no le sacas de la embajada de España y además no aterriza en Caracas un avión de la Fuerza Aérea Española y metes a Edmundo González dentro y despegas y te vas. ¿Cómo no va a haber negociación? Pero bueno, se cree que somos tontos, sí, claro, se lo creen. De hecho, debemos serlo, además, seguramente. Se le hace un favor a Edmundo González, pero también se le hace un gran favor a Maduro. No podemos criticar que se garantice asilo a un demócrata perseguido. Lo que pasa es que criticamos que España no le diga con rotundidad necesaria a Maduro que ponga fin a la represión y que este señor que acaba de llegar es el auténtico presidente de Venezuela. ¿Y qué dicen de todo esto desde el Partido Popular? Bueno, su líder, Alberto Núñez Feijóo, defiende el asilo político a Edmundo González, pero cree que el gobierno de Sánchez tendría que reconocer a Edmundo González como presidente legítimo. Resulta que el político demócrata que ganó las elecciones ha tenido que salir del país y el dictador que las ha perdido se mantiene en el país y controla el gobierno, ¿no? Asilo político sí, pero
al presidente electo de Venezuela. Me uniría a la Corte Penal Internacional pidiendo la detención de Maduro, como ha hecho el presidente González, el presidente Aznar y el presidente Rajoy, no el presidente Zapatero, que está en todas las salsas con Maduro y con Sánchez. Eso es lo que piden desde el Partido Popular y eso es lo que precisamente no hacen desde el Gobierno, que no reconocen la victoria de Edmundo González. No lo decimos nosotros, lo dice el propio Álvarez. Como le decía, nuestra posición no varía con Edmundo González en Madrid o en Caracas, dado que es evidente que las actas no se van a poder entregar y no se va a poder verificar el resultado electoral, no vamos a reconocer una supuesta victoria. Álvarez no reconoce a Edmundo González como presidente legítimo y tampoco pone en duda la labor que desempeña Zapatero allí, en Venezuela, siempre tan vinculado, como saben ustedes, al régimen de Maduro. ¿Qué papel juega Zapatero en Venezuela? Esa pregunta Álvarez no se la hace, que elogia además la labor del expresidente de gobierno. El presidente Zapatero hace ya muchos años que juega un papel muy positivo en la liberación de detenidos políticos en Venezuela y que tiene una interlocución fluida con el gobierno y la oposición, y en estos momentos una figura así siempre es útil, siempre es positiva y siempre es necesaria, porque es lo que tenemos que intentar propiciar, un diálogo y una negociación. Bueno, esta es la posición del gobierno de España, o sea, muy tibia, incluso en fin, insultante en algunos casos, teniendo en cuenta que efectivamente el dirigente de la oposición venezolana que ha sido en fin, acogido en España, asilado en España, es el verdadero ganador de las elecciones, como queda y se ha puesto en manifiesto en la publicación de esas actas. Voy a saludar a Antonio Ledezma, que fue alcalde de Caracas y forma parte de esa diáspora de venezolanos en el exilio que tuvieron que abandonar ese país perseguidos y para evitar la represión, la cárcel y la muerte en muchos casos. Don Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, en primer lugar, díganos, usted ha estado con Edmundo González, claro, lleva 2 noches en la de hoy. He estado intercambiando mensajes, comunicación, por supuesto, y lo que puedo decir, oyendo al ministro Álvarez, lo que no varía, esté en Madrid o esté en Caracas, es que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Sí, pero eso no lo reconoce el gobierno de España, ya lo ha visto, ¿no? Pero el gobierno de España ha mantenido una posición concordante con todos los gobiernos democráticos del mundo, que ningún gobierno democrático del mundo ha avalado la chapuza que protagonizó Maduro el 28 de julio, cuando se proclamó como ganador. Y el presidente Sánchez, lo acabo de escuchar otra vez, ha calificado a Edmundo González de héroe. Y héroe es el que gana. Y si el héroe ganador es, sin duda alguna, la figura clave de este proceso, lo que corresponde es que el gobierno del presidente Sánchez reconozca a Edmundo González como presidente electo. ¿Usted cree que lo va a reconocer? Porque creo que se ve, Edmundo González va a ver a Sánchez el próximo jueves. Bueno, en la Moncloa. yo he dicho que sábado es primero que domingo. Si ya están conscientes de que Maduro no va a presentar las actas, porque las actas que presentó María Corina Machado han sido certificadas incluso y reconocidas por el Centro Carter, que tiene expertos en materia electoral, por el panel también de expertos adscritos a la ONU. El gobierno del presidente Sánchez tiene que saber que esas actas reflejan la verdad que Maduro pretende ocultar neciamente, no mostrando las actas que él tiene escondidas. Y por eso llevó el caso de las actas al Tribunal Supremo de Justicia para judicializar el proceso electoral a contrapelo de lo que dice la Constitución Nacional. Ya hay que iniciar la fase de reconocimiento de Edmundo González. Porque ¿qué vamos a esperar? ¿Que Maduro siga matando a inocentes en Venezuela? ¿Que siga encarcelando a gente? ¿Que siga aplicando este terrorismo de Estado? Porque a Edmundo González y a la familia de Edmundo González lo que le aplicó Nicolás Maduro y su mafia fue un verdadero terrorismo de Estado, porque no fue el simple acoso de amenazarlo con capturarlo, detenerlo y meterlo en una cárcel. Era borrarlo del mapa. Y por eso a la gente que a veces se puede desestimular, que se le puede desinflar el ánimo, yo le digo, no, esto no es un triunfo de Maduro, esta es otra derrota para Maduro, porque queda Maduro ante los ojos del mundo como lo que es un propiciador de terrorismo de Estado, al extremo de que un gobierno tuvo que ir a rescatar a Edmundo González, y que ahora no solamente el gobierno de España está protegiendo a Edmundo González, sino que lo tiene que hacer también la Unión Europea. Y que Maduro no es que se libró de Edmundo González, ahora Maduro tiene un peso más sobre sus espaldas, que es la presencia de Edmundo González,
que después que haga los trámites de rigor aquí en España, podrá desplazarse no solo por Europa, sino por todo el mundo, empinándose en los escenarios donde va a desarrollar la narrativa de lo que está pasando en Venezuela, de lo que tuvo que hacer el pueblo de Venezuela para coronar con una batalla épica electoral todo este proceso que lo convirtió a él en presidente electo. Pero no es el caso de que estemos jugándonos la presidencia del mundo. El mundo es una circunstancia, como la somos todos. Aquí, más que una presidencia, nos estamos jugando la democracia de Venezuela y la de América. Y no exagero, porque el triunfo de nuestro proyecto democrático en Venezuela va a repercutir en Cuba, en Nicaragua y en aquellos países donde la cola larga del populismo, de ese demonio que anda paseándose por el mundo, puede ser cortada definitivamente cuando desbanquemos a esta corporación criminal que pretende expandir su proyecto a otras partes del mundo. Señor Ledesma, le repito la pregunta. El miércoles o el jueves cuando va a ver Edmundo González a Zapatero. Por cierto, ¿él está aquí en Madrid, en alguna casa particular, en algún hotel? Está buen resguardo aquí en Madrid. Va a ver a Sánchez. ¿Cree usted que le va a pedir que le reconozca como presidente electo de Venezuela? Sería lo lógico que Sánchez, después de esa entrevista... Ya él lo ha dicho desde que estaba en Caracas, y lo ha dicho también quien es el buque insignia de esta lucha, que es María Corina Machado, quien le ha pedido públicamente al presidente Sánchez no solo que el gobierno que él preside reconozca el mundo, sino que España, tomando en cuenta los vínculos históricos que hay entre España y Venezuela, abandere el petitorio para que toda la Unión Europea termine reconociendo a Edmundo González como presidente, y que esta posición de reconocimiento pueda expandirse a otras partes del mundo. Venezuela necesita hoy más que nunca la solidaridad, porque, repito, no se trata de que el mundo se juramente y se ponga la banda presidencial, es quitarle al pueblo las garras de una dictadura que lo está persiguiendo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de concluir su último informe, y en ese informe se dice claramente que Maduro está desarrollando un terrorismo de Estado. Maduro, como lo comentamos en la última entrevista que sostuvimos con ustedes en este mismo programa, dictó un ultimátum el 18 de julio y dijo: si gana la derecha, va a haber un baño de sangre. Bueno, se lo está diciendo en su cara a la Corte Penal Internacional, se lo está diciendo en su cara a la OEA, a la Unión Europea, a la Organización de Naciones Unidas, a las ONG que defienden los derechos humanos, y vamos a permitir que este tirano siga derramando sangre en Venezuela de gente inocente, acorralando un pueblo que está allí hundido en la miseria en medio de una gran paradoja de un país riquísimo e empobrecido. Yo creo que tiene que reaccionar la comunidad internacional, y no se trata con esta diligencia. Se agradece que el gobierno de España haya hecho este rescate. ¿Qué sabe usted de este rescate, de la negociación? Ya sabe, el gobierno dice que solamente ha habido contactos operativos para que el avión aterrizara y recuperara a Edmundo González y lo trajera a Madrid. Sin embargo, desde allí se habla de negociaciones arduas por parte del gobierno venezolano y el gobierno de España. ¿Cómo sale de Caracas Edmundo González? Él estaba refugiado en la Embajada de España, pero antes lo había hecho en la de Holanda, concretamente. Es que para que el avión de la Fuerza Aérea de España pudiera aterrizar en Venezuela, tuvo que haber habido un arreglo por lo menos operativo. Porque fíjense que el día 26 de julio Maduro secuestró 2 aviones de bandera panameña para extorsionar o chantajear al gobierno de Panamá, porque había un avión que estaba por despegar del aeropuerto de Panamá rumbo a Caracas, donde estaban 4 expresidentes. Y Maduro condicionó a que fueran desalojados del avión esos 4 expresidentes porque él no los aceptaba como observadores internacionales. Si eso lo hizo Maduro con vuelos comerciales, mucho más con un avión que tiene insignia de la Fuerza Aérea Militar de España. Ahora, que haya una negociación que, como lo dijo la señora Delcy Rodríguez, en cuya palabra no se le puede creer porque es más falsa que un billete de 7, ella tiene el don de la impostura junto con Maduro. No lo creo, porque no hubiésemos podido escuchar ese discurso de Pedro Sánchez calificando de héroe a Edmundo González Urrutia, y en eso yo tengo que ser muy honesto, muy sincero en mi análisis.
El presidente Sánchez no ha avalado la proclamación de Maduro, eso es significativo, y califica de héroe al presidente Edmundo González y se le ofrece el albergue aquí en España, donde sin duda alguna va a tener la libertad de desplazamiento y de opinar sin ningún tipo de limitaciones, como ocurre en Caracas, donde el derecho de opinión fue trastocado en un delito. Para ellos opinar en contra de la revolución te hace merecedor de un carcelazo, como ocurrió con nosotros. ¿Qué hace ahora María Corina Machado? Ella queda allí. Por cierto, ella está también viviendo en la clandestinidad. Usted nos decía antes, a micrófono cerrado, que es más difícil y duro vivir en la clandestinidad que casi en la cárcel, ¿eh? Es muy duro. Ella está moviéndose por diferentes sitios, no puede ser localizada, no quiere que sea localizada. ¿Cómo comparece, por ejemplo? Hoy ha hecho una rueda de prensa, pero vamos, bueno, cuando hablamos de rueda de prensa claro, es una comparecencia en vídeo, ¿no? Pero no puede, claro, no puede convocar a un sitio donde vaya la gente. Es que la campaña que se hizo en Venezuela fue muy peculiar. El comando de María Corina Machado está prácticamente reducido a un asilo entre cuatro paredes. Magali Meda Bolavarría, la jefa de campaña, Pedro Ruchurto, quien maneja desde Caracas los asuntos internacionales, el ingeniero Villalobos, que fue el que montó toda esta estructura para que tuviéramos testigos en las mesas, esa proeza de tener las actas. Eso lo hizo el ingeniero Villalobos con todos los comanditos. El doctor Martínez Mótola, un exministro, que lo que hace es independiente, promover diálogos. Está allí Claudia Macero, una colega de ustedes, periodista. Es un trabajo arduo, pero es igual María Corina. Hay gente que piensa que... algunos de esos están ahora mismo asilados en la embajada de Argentina, en Caracas. Están allí refugiados. Yo tengo por lección... Sí, algunos de estos, de los que están mencionando. Sí, están en la embajada de Argentina, que fue asediada el pasado viernes, el pasado sábado, que fue parte de la maniobra mafiosa de Maduro para aterrorizar a Edmundo González, porque llegaron al extremo de hacerle sentir que ellos eran capaces de asaltar la sede de la Embajada de Argentina y que también pudieran hacerlo con la Embajada de los Países Bajos o la Embajada de España para reducirlo a prisión. Pero me refiero al caso de María Corina, es una campaña digital, porque ella no puede ir como estoy yo ahora aquí libremente en los medios de comunicación. Canal de televisión que invite a María Corina Machado le mandan una multa, le mandan una investigación. María Corina tuvo que inventarse las redes sociales. María Corina no puede llegar, como si por ejemplo llegara aquí un líder de Vox o un líder del Partido Popular o un líder del PSOE, agarrar un avión al aeropuerto de Barajas. Bueno, a María Corina no le permiten usar un avión comercial. La línea comercial que les pida un boleto a María Corina para viajar desde Caracas, Maiquetía, por ejemplo, a Maracaibo, la multan. Y por eso ella convirtió esa adversidad en una gran oportunidad, que es que en vez de viajar por avión, se fue viajando por carro, y entonces fue de pueblo en pueblo, como decimos nosotros allá, alborotando el avispero, levantándole el ánimo a la gente. Y cuando la paraban en un puesto policial y la bajaban de la camioneta, se montaba en una moto. Y si tenía que atravesar un río, se montaba en una canoa. Y si tenía que atravesar un trecho, una trocha, se montaba en un caballo. Así ha sido la vida de María Corina Machado. Pero eso no es ahora. A María Corina Machado, por ejemplo, en el año 2013, la golpearon brutalmente en el hemiciclo del Congreso de Diputados. Y la arrastraron por el piso. Y viendo cómo la golpeaban, Diosdado Cabello, que estaba de presidente de la Asamblea Nacional, lo que hacía era soltar carcajadas. Y luego la desaforaron, le quitaron su condición de diputada. Y desde entonces no puede salir de Venezuela. Claro. Tiene prohibición no puede presentarse a la presidencia. Y la inhabilitaron. No ha sido candidata. Porque la candidata debió ser María Corina. Claro. Y el mismo Edmundo reconoce que quien ha estado capitaneando esta campaña y levantando a los pueblos para que salieran a las calles contra todos los pronósticos. Porque Maduro dijo, no van a ser primarias, e hicimos las primarias. Maduro dijo, esas primarias no las va a ganar María Corina, y las ganó María Corina. Maduro inhabilitó a María Corina porque tenía el plan de que María Corina iba a dividir a la oposición, que iba a llamar a la abstención y que él se iba a alzar con el fraude. Y resulta que María Corina buscó primero a Corina Lloris, Maduro bloqueó a la doctora Corina Lloris, luego apareció la figura de Edmundo y tuvimos con Edmundo un candidato unitario. Y Maduro pensaba que él iba a hacer el fraude, él iba a hacer su chapuza,
sin que nadie le estorbara su plan macabro, porque no íbamos a tener las actas, y resulta que María Corina logró montar una estructura que hizo posible la magia de que en las primeras 48 horas tuviéramos por lo menos el 80% de las actas. Esas actas que Maduro tiene también, pero que las esconde, las actas que tiene el alto mando militar de Venezuela en el llamado sobre número 1. ¿Por qué no se revuelven, se revelan los militares, sabiendo que es un... Es que fíjense, qué buena tu interrogante, porque los militares se rebelaron. ¿Sabes cómo? Votando. Hay algo que quizás la gente no sabe, que es que en los centros de votación donde se instalaron mesas para que votaran los efectivos militares, allí ganó Edmundo González. Ganó en los cuarteles. Maduro lo que tiene es al alto mando militar, que lo ha domesticado, porque lo ha involucrado siguiendo las lecciones de los Castro desde Cuba en una serie de hechos irregulares y dolosos. Pero la tropa, la soldadesca, forma parte de ese pueblo que está pasando hambre, que no tiene agua potable en las casas, que sus hijos no están recibiendo una buena educación porque reciben apenas 2 días de clase a la semana, que reciben salarios también que están muy por debajo del poder adquisitivo. Eso es lo que vive un teniente, un capitán. Y esos militares fueron también testigos del proceso electoral, y ellos tienen las actas que se las entregaron en la noche cuando se hacían el conteo, y en una mesa decían Edmundo González, 1.200 votos, Nicolás Maduro, 400 votos. Eso lo saben los militares. Pero hay otro dato. La mayoría de los presos políticos en Venezuela son de naturaleza militar. ¿Por qué será? ¿Por qué la mayoría de los presos que tiene Maduro en las cárceles son de origen militar? Porque los militares forman parte de una sociedad que está escamentando una tragedia humanitaria, y los militares se han mostrado inconformes, a disgusto de todas estas andanzas que son muy contrarios a las promesas que había hecho Hugo Chávez cuando surgió como el Mesías que iba a transformar a Venezuela en el gran paraíso, y ahora estamos prácticamente en un abismo, hundidos en la pobreza, con una economía en bancarrota, con una moneda devaluada, con un salario que no le permite a la gente vivir dignamente. Esa es la realidad de lo que está pasando. Tenemos problema con el micrófono de Antonio Ledezma. A ver, una opinión rápida antes de despedirle y hacerle la última pregunta. Juan. Bueno, yo le diría al exalcalde de Caracas que nos hiciera una valoración para insuflar ánimos, a los ciudadanos españoles y por supuesto a los ciudadanos venezolanos, que ante el comunicado del señor González nos hemos quedado un tanto sorprendidos, porque es verdad que la pregunta que nos hacemos es si esto es el final, cuál es el camino, cuál es el siguiente paso, dado que una vez que viene aquí Edmundo González, humanamente perfectamente comprensible, hay quien dice que es que Maduro ha ganado, que Maduro ya ha conseguido que el vencedor de las elecciones sea el que salga fuera. Y claro, María Corina Machado, con todo el respeto y toda la admiración, y además desde la certeza de que ella es una gratísima sorpresa para la oposición venezolana por su crecimiento, del que hablaba hace ahora un momento el alcalde, pero ella no puede asumir esa presidencia porque el candidato y ganador ha sido Edmundo. Un mensaje de ánimo, denos argumentos para todavía seguir creyendo en que es posible sacar a Maduro del Palacio de Miraflores. Sí, yo creo que sí. Iris se ha encargado de que eso sea posible. El micrófono está como el gobierno de como el gobierno de Maduro. Pero ojalá sea así. Lo vamos a reparar con la presencia de Edmundo cuando vaya el 10 de enero juramentar. Ahí está. Para Corea. Mire, lo que hemos logrado hasta este momento es la mejor manera de levantarle el ánimo. No funciona el micrófono todavía. Bueno, tenemos problemas, qué mala suerte. A ver, Ana, por favor. Venga, sí, que responda con ese. Venga, ya está. No hay problema. Eso no tengo que... No, déjaselo así. Yo no ha sido cocinero antes de sofrele, Antonio, no pasa nada. Claro, no pasa nada. Ahí está. Hay que buscar soluciones alternativas. Que los venezolanos que puedan estar en este momento zarandeados, desequilibrados en su espíritu de ánimo, se vean un espejo y digan, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado ponerle encima a Maduro una montaña de votos, y lo logramos con todo el ventajismo, a pesar de las pistolas, a pesar de los fusiles, a pesar de los chantajes, a pesar de las torturas a las que han sometido a los muchachos, a pesar de los asesinatos. El pueblo se rebeló, y se rebeló cívicamente. Logramos hacer las primarias. María Corina superó
el trago amargo de haber sido injustamente inhabilitada. Tenemos el respaldo de la comunidad internacional. No hay gobierno del mundo democrático que no reconozca que Edmundo González realmente hizo una épica junto con María Corina y el pueblo de Venezuela. ¿Cómo vamos a estar desanimados si Maduro ha tenido que apelar a una acción sanguinaria para mantenerse en el poder? Y un poder así es efímero, porque es como decía Napoleón, estar gobernando sentado sobre unas bayonetas. A Maduro lo que le queda es la cachiporra, lo que le queda es la mandarria, lo que le queda es el cuchillo para tratar de asesinar a un pueblo, y no va a degollar a los venezolanos, y por eso vamos a seguir hablando. Y yo le pido a los venezolanos que mantengan arriba sus corazones, que ahora más que nunca tenemos que doblegar y multiplicar, mejor dicho, nuestro espíritu de lucha, porque la opción no es rendirse. Ganamos el 28 de julio. Y lo que tenemos es que seguir haciendo el esfuerzo para cobrar efectivamente esa gran victoria. ¿Qué es difícil? Por supuesto que es difícil, porque estamos luchando contra un gorila, contra alguien que no tiene escrúpulos, contra alguien que no tiene empacho a la hora de torturar a un niño o de decir por televisión muy orondo, muy ufano, que tiene presa a las mujeres o que está cerrando los medios de comunicación. Más bien esto debe ser un orgullo para los venezolanos, porque cuando se escribe esta historia se va a registrar ante los ojos del mundo, para quien vaya a leer esa historia, que hubo un pueblo llamado el pueblo venezolano que fue capaz de vencer cívicamente a uno de los tiranos más sanguinarios de América Don Latina. Antonio, Pues brevemente, que vamos ya mal de tiempo, sí. Que Rápido. durante los próximos meses Edmundo va a hacer algún tipo de gira internacional, es decir, no se va a quedar quieto aquí. Y se lo pregunto porque en las últimas horas se viene especulando si el régimen de Maduro intentó, para dejarle salir, hacerle abjurar de la política o incluso reconocer su victoria. No sé si ha habido presiones hasta ese punto y, sobre todo eso, ¿cuáles serán los movimientos de Edmundo una vez en el exilio? De Maduro y sus socios se puede esperar cualquier cosa, lo peor. Lo importante es que Edmundo se las arregló con su experiencia de negociador diplomático para salir. Ya está a salvo. Está a salvo. La primera responsabilidad de un dirigente de su condición es no dejarse apresar, porque él tiene en sus manos la credencial que le dio el pueblo, que es la de presidente electo. Por eso Maduro lo quería reducir a prisión. Y él va a actuar como le corresponde actuar. Y por eso he dicho que vamos a tener ahora dos líderes en las dos Venezuelas, porque Venezuela ha sido partida en dos por este tirano. La Venezuela del destierro, donde estamos casi 9 millones de venezolanos, donde va a estar actuando libremente Edmundo González, no reducido a una embajada como estaba hasta hace pocas horas, y en la Venezuela de adentro, la Venezuela del martirio, la Venezuela de los suplicios, la Venezuela de los sacrificios, la Venezuela de los anhelos, de esa Venezuela que no renuncia al futuro. Y ese futuro lo estamos construyendo con sangre, sudor y lágrimas, porque no estamos esperando heredar el futuro, sino que estamos convencidos que somos nosotros los que tenemos que tallar con los sacrificios, con el esfuerzo de los optimistas que no se dejan oscurecer el horizonte por el pesimismo con que Maduro nos quiere confundir la ruta. No nos va a sacar de la ruta. Y por eso con María Corina, convertida en ese faro luminoso, los venezolanos vamos a seguir adelante. Hay futuro para Venezuela. Pues Dios lo diga, don Antonio. Gracias. Antonio Ledesma fue alcalde de Caracas, exiliado en España hace ya también mucho tiempo, perseguido por el régimen de Maduro, y ahora pues pendiente de los pasos que dé a partir de este momento ya Edmundo González. El jueves estará en la Moncloa con Sánchez. Vamos a ver qué dice y qué opina el gobierno de España. Mañana hay el debate del proyecto no de ley en el Congreso de Diputados. Y María Corina, junto con muchos venezolanos, estamos invitando a que nos acompañen a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de las Cortes de Madrid, frente al Parlamento, para respaldar a muchos de los presidente venezolanos que sin duda le están escuchando hasta ahora y le están viendo, estarán ahí para respaldar al presidente electo, Edmundo González, ahora en Madrid. Gracias, Antonio, hasta siempre. Gracias.